Aproximadamente 740 años antes de la venida del Señor Jesucristo, se dio esta profecía, revelación de Dios a través del profeta Isaías. 740 años antes, Dios se revela a ese profeta para que suelte esa palabra, salga por su boca y el pueblo escuche esto, el pueblo de Israel escuche esto. A través del apóstol Pedro dice que nunca la profecía fue traída por voluntad de un hombre, sino que los santos hombres de Dios, aquellos hombres apartados por Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto viene a confirmar más de 300 profecías que hablaron que un niño nacería a través de una virgen. Muchas profecías hablaban de que un niño venía a ser el Mesías, el Redentor del pueblo de Israel. Y esta profecía precisamente se viene a cumplir en la persona del Señor Jesús en el siguiente pasaje. Voy a esperar que lo busque para que vean cómo está tan coordinada maravillosamente la palabra de Dios. Esto está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4. Lucas 4. Búsquelo, por favor, no se tiene que poner de pie ahí sentado. Lucas 4, acuérdense, Nuevo Testamento, tercer Evangelio, Lucas 4, 14 al 21, voy a dar lectura. Ok, dice: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendía su fama por toda aquella región. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, que era el lugar de reunión. Como era su costumbre, se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente, y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Ahí estaban todos los hombres que llegaban el sábado a la sinagoga, que es el lugar hasta el día de hoy de reunión de los judíos. Así como latinos tenemos una iglesia, una congregación, ellos es la sinagoga. Hasta el día de hoy hay sinagogas en todo el mundo. Donde hay una comunidad judía, hay una sinagoga en todo el mundo. Del tiempo de Jesús estaban las sinagogas. Y él llega aquí a este pueblo llamado de Nazaret. Nosotros hemos estado en las ruinas de este lugar, de esa sinagoga. Hemos estado allá cuando hemos ido a Israel. Y los que estaban allí, no cualquier hombre podía tomar los rollos. Esos rollos, acuérdense que ellos no tenían la Biblia como la tenemos nosotros. Tenían todos los escritos de la antigüedad, lo que eran la ley de Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Tenían los salmos, tenían lo que decían los profetas, todo estaba en rollos, pergaminos. Pero no se le daba a cualquier persona que leyera el rollo. Cada reunión, un maestro de la ley, lo que era el rabino, es a quien le entregaban el rollo. En este caso se lo entregan a Jesús. Por eso ustedes van a ver en lo que son los evangelios, que muchos le llamaban rabí. Ten misericordia de mí, le dijo un hombre enfermo. Maestro, que viene siendo lo mismo. A él se lo entregan, y cuando él abre el rollo, precisamente es el capítulo 61 del libro de Isaías, pero ahora en el presente, 740 años aproximadamente después de que esa palabra Dios se la reveló a aquel profeta. Ahora Jesús, cuando abre, lo lee: el Espíritu del Señor Todopoderoso está sobre mí.
y me ha enviado, me ha ungido para hacer esto. Cuando termina de leerlo, él dice esto: esta palabra está frente a ustedes, está delante de ustedes. Esa palabra soy yo. En otras palabras, parafraseándolo y para que me entiendan, yo soy. Del que hablaba Isaías, aquí está frente a ustedes. Imagínense lo maravillados que se quedaron esos hombres. Qué impresionante fue para ellos. Después los siguientes versículos dice, el Señor Jesús les dice: pero sabemos que no hay profeta en su propia tierra. Está allí, donde Él es. Pero dice que venía de Galilea. Él venía de haber sido tentado por el diablo allá en el monte de la tentación, que eso queda en Jericó. De allá venía. Acababa de iniciar el ministerio. Apenas Juan lo bautiza, y esa es la confirmación del inicio del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Y lo primero que le viene es que dice la Biblia que el Espíritu del Señor lo lleva al desierto. La ciudad de Jericó es la ciudad más vieja que existe. Y ahí en el desierto, usted cuando vaya para allá va a ver que ahí está lo que llaman el monte de la tentación. Es donde Jesús subió, guiado por el Señor, y estaba en ayuno de 40 días y 40 noches. Y ahí es tentado por el diablo. Cuando Jesús vence a Satanás, ¿con qué? ¿Con qué lo venció? Con la palabra. Para que veamos lo importante que es conocer Biblia. Con la palabra. 3 tentaciones le mandó, y las 3 veces con la respuesta: escrito está. Cuando el diablo dice: tú tienes hambre, ya tienes 40 días y 40 noches en ayuno, no has comido nada. Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si te crees el Hijo de Dios en forma de burla, pero también de ataque y de tentación, haz que las piedras se conviertan en pan. ¿Y qué dice Jesús? Escrito está. El Señor lo había dicho desde el Génesis: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted y yo estamos aquí no por el desayuno que usted se comió, no por lo que comió toda la semana. Usted está aquí porque es la voluntad de Dios que le da vida, que todavía le da aliento, que todavía su corazón puede, y mi corazón puede latir. No es por lo que nos echamos a la barriga, no es porque saciamos nuestros gustos, es por la buena voluntad del Señor, por su gran misericordia. El diablo no sabía con quién se estaba metiendo. Era Dios mismo. Era Dios mismo. Jesucristo era 100% Dios y se manifestó a ellos 100% hombre. La divinidad nunca se le quitó a él. Y lo venció. Y la siguiente vez le pone otra tentación, pero ese va a ser otro mensaje. Le estoy introduciendo para que entendamos que dice que él venía en el poder del Espíritu. ¿Cómo dice el título de hoy? La vida en el Espíritu. Venía en el poder del Espíritu. Y con esa autoridad, con toda la verdad que estaba intrínseca en él, y toda la autoridad de no haberle fallado al Padre, de no haber dejado que Satanás lo venciera, con esa autoridad viene aquí y abre el rollo. Primero se quedan sorprendidos cuando dice: esa escritura se está cumpliendo hoy, aquí. Pero después, si ustedes después en la casa siguen leyendo, se van a dar cuenta que cuando les dice que no hay profeta en su propia tierra, o sea, yo sé que aquí voy a ser rechazado de lo que le está diciendo. Como pasó con Amán el sirio. Era un sirio. No recibieron la palabra del profeta los de ahí de Israel, pero el sirio sí escuchó a Naamán cuando le dijo, tenía lepra, y mandó una sierva a Naamán, le dice: ni siquiera voy a ir yo, tú la sirvienta ve y dile que se meta
7 veces en el río Jordán. Un sirio, un extranjero, dándoles a entender, es más fácil que otros escuchen la palabra que ustedes. Entonces se enojan con Jesús. Ahí sigue el contexto, dice que se enojan, y se enojan tanto contra él que lo quieren echar por un despeñadero. Ese lugar existe allá en Israel, se llama el monte del precipicio. Por ahí lo quieren tirar a Jesús para matarlo, pero dice que él sale por el medio de ellos y no le pueden hacer nada. Primero se alegran, se ponen contentos cuando dicen, aquí está la palabra, se está cumpliendo. Esa profecía de 740 años antes, aquí está, entre ustedes. Pero yo sé que me van a rechazar. Y de hecho lo rechazaron. Y de hecho lo llevaron a la cruz. Pero la palabra se seguía cumpliendo. Él mismo era la palabra. Entonces, qué interesante es que cuando el Señor Jesús les confronta de esta manera, obviamente son redarguidos los corazones, pero escuche bien, una cosa es que la palabra llegue al corazón y otra cosa que usted sea buena tierra para esa semilla. Nosotros decidimos si nuestro corazón recibe la palabra o nada más los oídos y la rechazamos con las actitudes. La rechazamos con nuestra manera de ser. Así vengamos los 53 domingos que tiene el año a la iglesia. Si no ponemos en práctica cada palabra que recibimos, ¿de qué sirve? Ellos en sí rechazaron a Jesús. Pero qué interesante es que la vida en el Espíritu, ¿por qué? Porque este es un tema que muy poco se predica de él, del Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, es lo que da sentido a todo. Es lo que da sentido a todo lo que existe. Por el Espíritu de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Todo lo creado es por el Espíritu de Dios. Esa gran profecía que el Mesías nacería de una virgen, sí, dada siglos, muchos siglos antes también, no encajaba con la lógica humana. No encajaba con la lógica humana. Como que una niña va a tener un bebé y aparte sin haber estado con ningún varón. ¿Cómo es eso? La lógica humana, el razonamiento humano no da para eso. Pero era una palabra profética que se vino a cumplir en la Virgen, en aquella señorita que era María, un elemento escogido por Dios, con virtudes especiales por las cuales Dios la escogió a ella. Y ahí quedó avergonzado el plan del enemigo. ¿Por qué quedó avergonzado? Porque dice que el Señor envía a su ángel y visita a María y le dice: concebirás y darás a luz un hijo por obra del Espíritu Santo y le pondrás por nombre Jesús. Cada profecía se cumplió y es el Espíritu Santo quien da vida a nuestra fe. Es el Espíritu Santo el que da vida a nuestra fe. ¿Por qué? Porque usted puede creer en muchas cosas, porque la creencia viene del razonamiento humano, de aquí, de la mente, pero la fe viene del corazón. Por eso dice a través del apóstol Pablo, dice: con la boca se confiesa para salvación, pero la fe se cree en el corazón. No es aquí, porque aquí están los razonamientos y cómo batallamos con esto. Pero si en fe recibimos el poder de Dios, el mensaje de salvación, y está en nuestro corazón, por la fe caminaremos una vida en el Espíritu. Con el razonamiento nuestro siempre le fallamos a Dios. Nunca logramos las expectativas cuando todo lo queremos razonar a nuestra manera. Pero cuando nos dejamos guiar por el Espíritu, las cosas cambian. Porque es el Espíritu el que da vida a nuestra fe, el que pone por práctica nuestra fe. El que le damos el lugar, Él es el que se va a glorificar en nuestras vidas.
Dice el Señor Jesucristo: el Espíritu del Señor o del Padre está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me apartó, me separó, me selló para, primero, anunciar las buenas noticias a los pobres. ¿Por qué dice a los pobres? Cuando nosotros escuchamos la palabra pobre, siempre estamos pensando que es una persona que no tiene que comer, que no tiene que vestir. Cuando habla de pobre, esto lo relacionamos con Mateo 5, cuando dice las bienaventuranzas, que son bienaventurados los pobres en espíritu. De ese pobre se está refiriendo en espíritu, aquella persona que reconoce su miseria espiritual, aquel que tiene hambre de Dios, aquel que reconoce que necesita que se le sean perdonados sus pecados, aquel que sabe que hay un soberano por encima de su cabeza, que es el único que le mantiene aquí con vida y que necesita palabras de vida eterna. Ese pobre en el espíritu es al que se refiere el Señor. He venido a los pobres, no a los ricos en conocimiento, no a los que tienen envanecida la mente diciendo: yo no necesito que me enseñen, yo me lo sé todo, yo puedo todo, yo puedo solo. A esos no vino el Señor. Vino a los pobres a traer el mensaje que les traía la riqueza más grande, las buenas noticias a los pobres. Y como prueba de esto podemos ver cómo el Señor Jesús vino a nacer en el lugar más humilde, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el creador de todo lo que existe, pudiendo haber nacido en un palacio. El Padre permitió que fuera así para enseñar la humildad. La humildad. 2, para proclamar libertad a los cautivos. Cuando Jesús estaba hablando de proclamar libertad a los cautivos, es porque la nación de Israel fue cautiva por los persas, por los sirios, por Babilonia. Sabían lo que era vivir en cautiverios. En Babilonia por 70 años estuvieron cautivos por Nabucodonosor. Dios permitió que eso pasara porque anteriormente habían abierto la puerta a los ídolos y la nación se había hecho toda una idólatra. Y Dios los pasó por esclavitud para que entendieran que Él había dicho: no tendrán dioses ajenos, ni serán imagen ni semejanza de nada en el cielo ni en la tierra. Yo soy el Señor, único, soberano. Y los pasa por ahí, y ahí pasa Daniel, y vemos los profetas, los escritos de Daniel, que es importantísimo, el anuncio que se dio, no se lo pierda. Ahí vamos a entender mejor las profecías y los tiempos actuales. Sábado 18 que viene. Perdón, 25, 2 sábados más adelante. Para entender la conexión bíblica en cuanto a los hechos presentes, ya se vivió antes de Cristo, después de Cristo la profecía se cumple con Él, y lo que está viniendo ahora, la esclavitud ha estado, el misterio de la esclavitud, el espíritu de esclavitud ha estado en gente por generaciones. Cuando Jesús ya empieza su ministerio, se encuentra con los que están, por ejemplo, esclavos de la religiosidad. Los religiosos de aquel tiempo son los que llevaron a Jesús a la cruz. Se encuentra con los esclavos de la ambición. De ahí saca Mateo, que era recaudador de impuestos, el que cobraba los impuestos, pero era judío que trabajaba para los romanos. Por eso nadie lo quería, Mateo. ¿Por qué? Porque se conocían que los recaudadores de impuestos eran unos rateros, le robaban una parte al gobierno y le robaban una parte a la persona. Por eso. Pero dice la Biblia que Jesús va y se sienta con unos borrachos, se sienta con los recaudadores de impuestos, come con ellos y es tan criticado. Y le dicen los sacerdotes: pero ¿por qué comes con esos? ¿Por qué te juntas con esos? Porque yo vine a los que tienen necesidad. Ustedes no reconocen que tienen necesidad, pero estos sí. Por eso estoy aquí con ellos. Vine a enseñarles la salvación. No compartía su pecado, pero sí compartía la misericordia que había en su corazón para ellos. Entonces, esclavos
todo el tiempo ha habido. No hablamos de la esclavitud de que se conocía acá en estas tierras, pero la esclavitud espiritual. Vine a dar libertad a los cautivos. Cautivos por los vicios, cautivos por las maldiciones ancestrales, cautivos por las malas costumbres, cautivos por tantas cosas. Eso vino a hacer el Señor Jesús. Y Él para eso dijo: el Espíritu del Padre, el Espíritu del Dios Todopoderoso está sobre mí. Ese era el poder maravilloso y sigue siendo el poder maravilloso que movía a Jesús, que lo hacía único, que lo hacía soberano, que lo hacía milagroso. Era el Espíritu del Padre que estaba en Él, sobre Él. Y dice: anunciar a los pobres las buenas noticias, dar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Fíjese bien, para que vean que esto no es físico. Cuando Él dice vista a los ciegos, no está hablando de los ciegos que no podían ver con los ojos físicos. Había mucha ceguera espiritual. Mucha ceguera espiritual. A pesar que era un pueblo que Dios les había anunciado lo que iba a suceder por años a través de los profetas, todavía estaban ciegos. Esperaban que el libertador, que por años se había anunciado, viniera de una cuna de oro, que llegara en un carruaje con un montón de súbditos, servidores, que llegara con una espada. Así esperaban su libertador. Por eso cuando Jesús llega con esa actitud humilde, con ese manto de misericordia y de amor, pues lo rechazan. No se refiere a los ciegos de la vista, porque Él sanó cojos, ciegos, mudos, paralíticos, de todo tipo de gente. Se refiere a la gente que no quiere ver, aunque tiene la luz enfrente. Todavía hay tinieblas en sus ojos. Todavía prefieren ver lo malo que admirar y elogiar lo bueno. Todavía por la vista equivocada, sucia, malvada, entran tantas cosas al corazón que chocan con el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Tanto ciego hoy en día, tanto ciego que dedica su vista a mirar tantas cosas que le distraen de voltear a ver al Señor. Vine a dar vista a los ciegos y también a poner en libertad a los oprimidos, porque unos son los cautivos que están en cárceles espirituales y otros son los cautivos que se quedaron cautivos por alguna cosa. Un cautivo es uno que lo ataron con algo y ahí está. Ahí está. Se mueve, camina, piensa, hace todo en base a lo que lo tiene atado. Hay una cadena que lo tiene atado. Sea una maldición, sea una brujería, sea una costumbre que no quiere dejar, sea un pecado que lo tiene cautivo, que no quiere soltar. A esos vino el Señor a dar libertad. Y eso ha sido de siglos en siglos, de generaciones en generaciones. Hay gente cautiva. Por eso esa palabra no se quedó allá con Isaías, se viene a cumplir con Jesucristo. Y el Señor Jesucristo vino a romper toda cadena de esclavitud. Vino a sacar de las cárceles espirituales a la gente que estaba sometida al cautiverio demoníaco. Dice: y a pregonar el año del favor del Señor. A pregonar el año del favor del Señor. Qué importante es esto. Hace años, principio de año, prediqué de esto, pero en otra connotación. El año del favor del Señor es algo que nosotros debemos de aprovechar todos los días. Dios te da un año de 365 días, los cuales debíamos de tener una conciencia espiritual bien clara para entender que yo soy responsable de cada día del año. De esos 365 días del año, yo soy responsable del favor de Dios. El año del favor del Señor. ¿Cuánto favor Dios ha tenido contigo? ¿Cuánto favor Dios ha tenido conmigo? ¿De cuántas maneras Dios ha mostrado misericordia?
de cuántas formas Dios ha mostrado paciencia. Cuántas maneras de mostrar su amor. El año del favor, hermanos, es un año que se está acabando. Cuando hablamos de un año, yo acabo de decir 365 días es nuestro calendario gregoriano. Pero acuérdese que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Eso tampoco lo entiende la mente carnal. Pero espiritualmente, nosotros somos más responsables delante de Dios. Desde el día que le conocimos, empezó una nueva era en nuestra vida. Empezaron nuevos comienzos en nuestra vida. Empezaron los cambios en nuestra vida. Desde el día que conocemos al Señor, ese es el año del favor de Dios para nosotros. Este es el año de reconquistar lo que habíamos perdido. Este es el año de la restauración. Este es el año de la benevolencia de Dios, no solamente para nosotros, sino para nuestra familia. Y este es un año que no termina. No termina, porque la Biblia dice que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Fíjese, aparte de estar dentro del año del favor del Señor, aparte Dios tiene misericordias nuevas cada mañana y nosotros las debemos de aprovechar al máximo. Al máximo. A mí no se me acaba el domingo cuando termino aquí y a las 2 de la tarde, 2:30 que me acabe de ir de acá. A mí no se me acaba el domingo. Yo sé y tengo una conciencia espiritual que hoy sigue siendo el día del Señor. Y que yo sigo siendo cristiano. Si no me quiero decir pastora, yo sigo siendo una hija de Dios. Yo tengo un compromiso con Él. Domingo, lunes, martes, miércoles, 20, 25, 20, 26, hasta que el Señor venga. Y es lo mismo contigo. Es lo mismo contigo. Tú decides cómo aprovechas el año del favor del Señor. Tú decides qué vas a hacer. Si te la vas a pasar otra vez en altibajos, hoy estoy arriba y hoy estoy bien abajo, otra vez arriba, otra vez abajo, ten cuidado, porque una de esas te quedas abajo. Y el Señor vino y te quedaste aquí. Porque con Dios no se puede jugar. Entonces su misericordia, el Señor en su palabra, dijo Isaías, proclamar el año del favor del Señor. Y él mismo lo dice ahí en Lucas, a pregonar el año del favor, de la misericordia. No hay evangelio más completo. No hay una religión que pueda llegar al nivel de lo que el Señor Jesús vino y precisó en su propia persona, en un mensaje intrínseco en Él. Por eso Él pudo decir con toda libertad: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Porque cuando no le conocíamos, buscábamos placer en este camino y en aquel y en aquel. Pensábamos que la vida la teníamos controlada nosotros. Tampoco era así. Y la verdad no estaba en nosotros. Vivíamos de mentira y de engaño. Así nos criaron, así crecimos, así nos gustó vivir la mentira. Pero el Señor, cuando se hace presente delante de ellos, yo me imagino que ellos no soportaban la presencia de Jesús. No soportaban la presencia de Jesús. Por eso no se quedaba en un lugar. Se iba a otro y a otro y recorría, dice la Biblia, las ciudades y las aldeas, sanando de toda enfermedad y de toda dolencia. O sea, la enfermedad es una cosa y la dolencia es otra. La enfermedad en el cuerpo, la dolencia está en el corazón, en el alma de las personas. Y esa dolencia nada más Él, en su misericordia, lo hizo, lo está haciendo y lo hará. Ese es el poderoso amor de Jesucristo. Si solamente entendiéramos que fue por amor. Si solamente entendiéramos que fue por amor. Como aquello que usted no conocía. Cuando tiene su primer bebé en sus manos, el primer hijo.
Usted no lo conocía. Incluso la mamá que lo tuvo 9 meses en el vientre no lo conocía. Pero cuando lo ve, ya siente algo por ese bebé. Ya quiere verlo, pero el amor, hasta que no lo siente en sus brazos, dice: esta criaturita es mía. Y empieza a tener todos los cuidados con esa criatura. Y a mostrarle todo el amor. Y que no le dé el sol, y que no le dé el frío, y que no se enferme, y que no le falte el alimento. Y estamos así con esa criatura. Y que no me lo vayan a cambiar en el hospital, que sea el mío. ¿Cómo crees que es Dios contigo? ¿Cómo crees que es Dios contigo? Así muestra su amor. Ha mostrado su amor de tantas maneras. De tantas maneras. Y lo maravilloso es que cuando nosotros decidimos, porque el Señor nos anduvo buscando por tanto tiempo, ¿no? Pero cuando nosotros decidimos rendir nuestra vida al Señor, todo cambia. Y todo cambia, ¿por qué? Porque en el plan de Dios ya está, es perfecto, es perfecto. Aunque usted no sienta, no sabe ni cómo caminar este nuevo camino, pero es perfecto. Porque lo primero que el Señor hace es que deposita su Santo Espíritu en nosotros. Y esa es una maravilla. Dile a tu hermano: tienes una maravilla dentro de ti. Ahora te toca mostrarlo. Es una maravilla, es un milagro. Dios dentro de nosotros. Dios dentro de nosotros. Y hay una gran diferencia, como el Espíritu Santo se manifestaba en la antigüedad a como se manifestó desde Jesucristo para acá, desde el Pentecostés para acá. En la antigüedad el Espíritu Santo venía sobre un profeta, un ungido de Dios, y le depositaba todo lo que le iba a dar. Y se lo reveló todo a Moisés. Todo lo que Dios tenía para que escribieran 5 libros más el Job. Y Dios venía y tomaba a David, y David se inspiraba en el Señor y escribía aquellos hermosos cantos y salmos que usted y yo conocemos. Pero se iba, el Espíritu iba y venía. Con el Señor Jesucristo la era cambió. Todo cambió, porque Él prometió a los discípulos y les dijo: yo estoy para irme, pero no los voy a dejar solos. Depositaré mi Espíritu sobre ustedes y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, para que sean testigos. Entonces, tener al maravilloso Espíritu de Dios nos hace testigos de Cristo, testigos de su poder, testigos de su gloria, testigos de sus manifestaciones maravillosas. Es hermoso tener al Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y aquí hay una situación, no quiero decir que sea un problema, pero es un poco incómodo para muchos. Que en aquel tiempo venía y se iba, daba la palabra y se iba. Ahora en Cristo nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, y aquí está. ¿Y por qué digo que se puede constituir en un problema? Porque cuando tenemos a Cristo, lo primero que tiene que nacer en nosotros es el fruto del Espíritu. Tenemos que dar muestras que el Espíritu Santo está en nosotros. Y el fruto del Espíritu, según capítulo 5 de Gálatas, es amor, gozo, ¿qué más? Paz, ¿qué más? Benignidad, dominio propio, fe, mansedumbre, templanza. Wow, ese es un fruto maravilloso en 9 manifestaciones. Tener al Espíritu de Dios es estar empoderados por Dios, claro que sí, claro que sí. Pero antes de hacer cualquier cosa aquí que Dios nos mande a hacer, tenemos que mostrar primero el fruto, que es el amor. También a nuestros enemigos, dijo el Señor Jesús: amen a los que los aborrecen y a los que hablan mal de ustedes. ¿Y cómo batallamos con eso, verdad? Pero entonces, ¿tenemos el amor o no lo tenemos? ¿Y el gozo?
El gozo. Vino el Espíritu de Dios y cuando nos hizo libres y se rompieron las cadenas, por eso nosotros nos gozamos y danzamos al Señor, porque ya fuimos libres y entendemos que el gozo de nuestra salvación, ¿qué trae? Fortaleza. El Espíritu del Señor trae ese gozo que trae fortaleza y la paz. Si ya vino Él que pagó por toda nuestra maldad, nuestro pecado, y vino a sellarnos con su paz, ¿por qué tenemos que buscar la paz en un cigarro, en una cerveza, en una mujer? ¿Por qué? Si hay uno que ya pagó por nuestra paz, nos justificó. Romanos 5:1, justificados pues para con Dios, tienen paz en Cristo Jesús, andando en Cristo, en el Espíritu de Cristo. La paz no nos la quita nada ni nadie. Así se venga la tercera guerra mundial, así se venga otra pandemia, así nos quedemos sin luz, corten los sistemas como parece que está planeado y que pronto se van a cortar todos los sistemas. ¿Y qué? ¿Usted nació con sistemas electrónicos? Allá en su rancho había celulares. ¿Teníamos tarjeta de banco? Y qué coraje cuando el cajero no funciona, ¿verdad? No teníamos nada de eso. Vivíamos hasta más felices. Había más paz. Usted vio a sus abuelos preocupados por eso, querían tener una tarjeta de crédito y qué. No, hombre. Mi abuelo murió a los 96 comiendo chicharrón y nunca se enfermó de nada. Murió de muerte natural. Por eso hay tantas enfermedades psicosomáticas ahorita. Esa palabra estrés ni existía en nuestro vocabulario en aquellos años. Yo nunca había escuchado eso. Y ya tengo 61, nunca escuché el estrés. Que la depresión, eso no existía. No estaba ni en los. Busque ahorita usted un diccionario antiguo, vaya a buscar esas palabras, no existían. Eso es lo que ha traído el alejarse de Dios. Son enfermedades espirituales. Pero si nosotros tenemos el Espíritu de Cristo, lo tenemos todo. Y la paz de Dios que sobrepasa todo razonamiento, todo entendimiento humano, guardará, dice, nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y eso solamente sucede por el Espíritu Santo de Dios, que mora en nosotros, que habita en nosotros. El mismo Espíritu de Jesucristo. La palabra espíritu en el hebreo es el ruaj. Ruaj Kadosh, Espíritu Santo, ese es en el hebreo. Y cuando vemos como el Espíritu de Dios, desde que se forma, léale el Génesis, cuando el Señor hace todas las cosas, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía y empieza a poner orden. Así como con nuestras vidas estaban todas revueltas, desordenadas, vacías, viene el maravilloso Espíritu de Dios y empieza a poner orden en nuestras vidas. Y empieza a traer una coordinación perfecta. Empieza a trabajar en nuestra cabeza, en nuestro consciente, en el subconsciente. Empezamos a tener cordura, a tener prudencia. Empezamos a ser inteligentes. Antes éramos mañosos, pero no lo mismo. Ahora empezamos a ser inteligentes. Ahora empezamos a conocer lo que es la sabiduría a través de la palabra. Podemos ser sabios. Porque la luz del Espíritu Santo nos va sacando de toda esa tiniebla y nos va poniendo en su luz maravillosa. Una luz que transforma, que convierte maravillosamente. ¿Qué tiene que ver esto del Espíritu Santo? ¿Qué tiene que ver esto de la vida en el Espíritu contigo y conmigo? Pues tiene mucho que ver. Vamos a ver Romanos 8, 1 al 11. Romanos 8, 1 al 11. Hoy sí van a leer la Biblia. Gloria a Dios. De ahí del Evangelio donde estaba más adelante. Romanos 8, 1, listo. Dice: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús,
pues por medio de él y la ley de él, no los escuché, la ley de él, de vida, del espíritu de vida, te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo librarnos porque la carne anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en una condición semejante a la de los pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la carne, a fin de que la justa demanda de la ley se cumpliera en nosotros, que no vivimos según la carne, sino según, no tenga miedo de decirlo, no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mente gobernada por la carne es muerte, no tenga miedo de decirlo. La mente que está gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. La mente gobernada por la carne es enemiga, subraya eso, enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Esa mente sometida a la carne no se puede someter a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Usted quiere agradar a Dios, la única manera es vivir en el Espíritu. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Escuche bien, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Punto. Sencillo de entender. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Dios esta persona. No es de Dios. Dice, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado. El cuerpo ya está muerto al pecado, ya no vivimos para pecar. Pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, fíjese bien, el poderoso Espíritu que está en nosotros, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu. Aunque estamos en un cuerpo mortal, cuando nosotros aquí termina esta vida, el Espíritu Santo Dios nos va a levantar, dará vida a nuestras almas. Amén. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación. Es la única parte que yo encuentro la palabra obligación en la Biblia. Pero no es la de vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos, para que veas que apenas con el Espíritu Santo puedes dar muerte a la carne, a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Ahí está la promesa. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son, háblelo fuerte usted, ¿es o no es? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino que el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. La palabra Abba es como papito, papi. Abba Padre. El Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Qué preciosa palabra. Dígale a su hermano, ¿eres o no eres? Soy hijo de Dios, dígalo. Que no nomás lo escuche su hermano, que lo escuche el mismo diablo. Que tú eres un hijo de Dios y somos la iglesia de Cristo. Ya el Señor pagó un alto precio por nosotros. Cuando nosotros le recibimos a Jesús y Él entra a morar en nuestros corazones, ahora somos propiedad de Dios. Somos propiedad de Dios. Por esa razón ya no vivimos a nuestra manera,
Antes de conocer a Dios, hacíamos con nuestra vida lo que queríamos. Ahora somos propiedad de Dios. Y no solamente eso, no es porque Dios nos quiera tratar como títeres, es porque Él sabe nuestra debilidad. Y para eso dejó su Espíritu Santo, para que nos guíe, para que nos enseñe, para que nos corrija. Es la alarma esa que suena cuando estás para agarrar una cerveza, cuando estás para agarrar un cigarro, para estás queriendo voltear otra vez a la mujer. Cuando no se permite la segunda mirada, ya es pecado, acuérdese. La primera porque usted no se dio cuenta, la segunda ya está premeditada acá, sea una mujer o sea un hombre. Por eso Jesús dijo: cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya pecó con ella en su corazón. La codicia y el adulterio no comienza en la cama, comienza cuando usted mira a la persona de una manera indigna, incorrecta, sucia, morbosa. Yo seguido me encuentro con esos, ¿se acuerdan aquellos radares que había antes, esas parabólicas? Nomás veo parabólicas por aquí, por allá, no se les escapa ni una. Qué vergüenza. Pero eso no son los hermanos de aquí de Querima, eso es allá al mundo nomás. Así que el Señor es y debe ser una prioridad en nuestra vida para que nosotros podamos dejar guiarnos por el Espíritu Santo. Hasta que no nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, no va a haber cambios en nuestra conducta. No va a haber cambios en nuestras costumbres equivocadas, en nuestra manera de hablar, porque la carne no se corrige sola. No es sino por aquel que levantó a Jesucristo de entre los muertos, que fue el Espíritu Santo de Dios. Es el mismo que tiene todo el poder para transformar nuestras vidas cuando nos sometemos a Él. Cuando nosotros entendimos lo que dice el apóstol Juan: yo estoy menguando, yo estoy bajándome, yo me humillo para que Él crezca en mí. Los cambios son de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. La religión enseña que los cambios son externos. La falda hasta el piso, las mangas hasta acá, pero también la lengua muy larga. Esa es la religiosidad. No, los cambios son de adentro hacia afuera. Y tenemos el poderoso Espíritu de Cristo que nos ayuda. Y que yo les he enseñado en el libro del Espíritu Santo en mí. ¿Se acuerdan los que han estudiado conmigo ese libro? Que aprendamos a hablar el Espíritu Santo. Aprendamos que Él es nuestro compañero fiel, inseparable en nuestro camino. Todos los días Él está con nosotros. Y Él te recuerda: hey, eso no se hace, eso no se dice. Él te lo recuerda, pero depende qué tanto temor reverente tú tienes a Dios. Es que le dejas que el Espíritu Santo siga operando en ti. Es cuando tú te sometes y empiezas a obedecer para hacer los cambios. Lo que es necesario para nuestro crecimiento espiritual, porque el crecimiento espiritual no van a ser por conocer tanto la Biblia. Nace y crece cuando nosotros, o se desarrolla cuando nosotros vamos aplicando lo que el Espíritu Santo nos va indicando, cuando vamos obedeciendo más al Espíritu que la carne. Si usted alimenta más la carne, va a seguir dominándote y controlándote. Pero si tú alimentas el Espíritu con la palabra de Dios, el Espíritu siempre se va a someter al Padre y siempre va a traer bendición, siempre va a traer dirección. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Así de sencillo. Así de sencillo. Dios no puede ser burlado. ¿Qué sucede cuando no se vive la vida en el Espíritu? Volvemos, como dice la Biblia, que el perro que vuelve a tragarse su propio vómito, esa asquerosidad. Imagínate que así nos vea Dios a nosotros. Y la puerca que bien lavada va y se mete otra vez a toda esa pudredumbre. Qué triste es eso. Entonces al Espíritu Santo que mora en nosotros se le debe reverenciar. Cuando nosotros hacemos cosas que no le agradan a Dios, el Espíritu Santo se entristece. Nosotros podemos poner una máscara, podemos poner una cara bonita, pero el Espíritu Santo ya lo escuchó. Las intenciones de nuestro corazón, nuestros pensamientos, Él los conoce. No entristezcan al Espíritu Santo, dice Pablo, que mora en ustedes. No lo entristezcan.
No pisoteen la sangre de Cristo que ya fue derramada por sus pecados. No darle lugar al Espíritu, hermanos, es estarnos nosotros engañando solos. No dejarnos guiar por Él es estar siguiendo hacer las cosas a nuestra manera. Y las cosas a nuestra manera no nos salieron bien en el pasado, ¿verdad? Entonces, la vida en el Espíritu es maravillosa, es preciosa, es poderosa. Es algo que no lo podemos cambiar por nada y ni se nos ocurra, porque ahí está Dios, porque ahí está la presencia de Dios en nosotros. El mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos es el mismo Espíritu que mora en nosotros. Entonces tenemos esa gracia divina, hermanos, maravillosa, a la cual deberíamos de someter todo lo que traigamos, toda carga, toda ansiedad, toda depresión. Someterla al Espíritu nos hace respirar diferente, nos hace pensar diferente, nos hace actuar diferente. No volvamos a llenar ese costal que traíamos antes. Ya se le habíamos entregado a Cristo, vivimos el gozo, la alabanza, el gozo, la alegría, y luego volvemos a llenar otro costal. ¿Qué estamos diciendo? No me sirvió lo que hiciste por mí. ¿Qué estamos diciendo? ¿Necesita Cristo morir otra vez? Como dice el apóstol Pablo. ¿Tenemos que llevar otra vez a Cristo a la cruz? Todo pecado, dice la palabra, le será perdonado al hombre. Dice Mateo 12:32, a cualquiera que pronuncie alguna palabra en contra del Hijo de Dios, contra Jesucristo, se le perdonará. Pero el que hable en contra del Espíritu Santo no tendrá perdón, ni en esta vida ni en la venidera. Cualquier blasfemia contra el Espíritu Santo, fíjate bien, podrán hablar más de Jesús, se podrán burlar del Señor Jesús, pero nunca del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo del Dios soberano. Nunca. Nos metemos en el peor problema que pueda haber. Burlarse de alguien que está recibiendo el Espíritu, burlarse de un milagro de Dios, quejarse de algo que el Espíritu ya introdujo. Cuidado con eso, cuidado con eso. El único pecado que no será perdonado a nadie, a nadie. Entonces, qué hermoso es tener al Espíritu Santo. Qué hermoso es saber que es Dios mismo adentro de nosotros. ¿Cómo lo tenemos? ¿Como un huésped por compromiso que estás esperando que en cualquier ratito se vaya? ¿Cómo lo tienes al Espíritu Santo en tu vida? Como esa gente que llega de visita, te hizo un favor, qué bueno que me hiciste el favor, pero ya retírate porque tengo otro compromiso. ¿Así lo tenemos? Muchas veces son las actitudes que mostramos con Él. Ya hice lo que me pediste, ahora sí déjame hacer la vida a mi manera. ¿Así lo tenemos al Espíritu Santo? No. El apóstol Pablo habla muchas veces de vivir la vida en el Espíritu, andar en el Espíritu, orar en el Espíritu, cantar en el Espíritu. Eso es lo que da vida al creyente. Esa es la verdadera vida en abundancia, es la vida en el Espíritu. No es un eslogan de qué iglesia pertenece o qué es lo que usted hace para servir a Dios. No es eso, no se equivoque. Es la vida en el Espíritu lo que nos va a guiar a la vida eterna, a la vida en el Padre. Así es que cuando el Espíritu de Dios se está moviendo como se estaba moviendo aquí el domingo pasado, maravillosamente, sanando enfermos, llenando los corazones vacíos, cada vez que yo voy a un lugar donde sé, el Espíritu confirma que somos hijos de Dios, pero también nos confirma cuando alguien trae un espíritu contrario. Y yo sé que es el Espíritu de Dios que está ahí, yo también me acerco con todo, yo dejo de que soy pastor a un lado, yo voy y recibo del siervo que está allí. Hay de nosotros cuando nos ponemos arrogantes, cuando Dios está usando un siervo y nos ponemos arrogantes y no queremos recibir. Estamos chocando con la verdad de Dios, estamos chocando con la luz de la verdad de un evangelio completo. Yo cada vez que leo Isaías, en este pasaje de Isaías 61 me apasiona. El Espíritu del Señor está sobre mí.
esa impresionante forma de Dios de hacer las cosas, de dárselo a Isaías 740 años antes, y luego el mismo Señor Jesús decir, ese soy yo, aquí estoy. Les estaba abriendo a todos la puerta al cielo, pero ellos lo rechazaron. Pero ¿qué dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Tenemos un derecho maravilloso. No lo pierda, no lo cambie por nada. Somos hijos de Dios y su Espíritu mora en nosotros. No lo merecemos, pero Él lo decidió así. Así es que hay que aprovechar al máximo y honrar y santificar su nombre, porque eso va a ser lo que a vida eterna nos lleva. Amén. Voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a escuchar este canto. Si usted se había olvidado de esto, sé que muchos lo conocen, pero usted no le estaba dando lugar al Espíritu Santo, yo le pido que hoy se lo dé. Déselo pronto, porque los tiempos malos se están acercando y solamente Él nos va a librar del día malo, el día en que no sepamos qué hacer. Solamente la guianza del Espíritu de Dios estará con nosotros, estará confirmando con señales y maravillas esa obra maravillosa que Él hizo.